Hay un dicho popular que dice, haz el bien y no mires a quién. ¿Has escuchado ese dicho? El hacer el bien es una de las máximas expresiones de nobleza que tenemos los seres humanos. Es hermoso ver cuando una persona puede ayudar a otra persona. Incluso hay momentos en que los hombres han podido brindarse apoyo mutuo y que quedan inmortalizados en la historia. Pero no siempre es fácil ayudar a los demás. ¿Cómo hacemos para ayudar cuando el que queremos ayudar no es bueno? Es una persona mala o es nuestro enemigo. O quizás en algún momento tú compartiendo de Cristo con otra persona, esa persona terminó rechazando a Jesús o habla mal del Señor, se burla de Dios y dice todo tipo de cosas. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ayudar cuando hay rechazo de por medio? ¿Cómo podemos nosotros ser de bendición para aquellos que le dan la espalda al Evangelio? Hoy vamos a estar hablando sobre cómo debemos enfrentar el rechazo a Jesús. El texto yo lo he dividido en dos partes, son como dos escenas que tenemos, donde primero Jesús se encuentra con este endemoniado y luego donde regresan todas las personas o vienen todas las personas de la ciudad y hay una conversación entre ellos. Así que comencemos viendo lo que sería la primera escena. Yo he titulado este punto, compasión a un oprimido. Compasión a un oprimido. Recordemos el contexto. ¿Qué había estado pasando anteriormente? ¿De dónde viene Jesús? ¿Qué vimos? No esta semana pasada, por cuanto fue Semana Santa, retrocedamos 2 semanas atrás. ¿Qué habíamos visto sobre Jesús? A ver quién se acuerda. Ok, la tormenta en la barca, ¿se acuerda? Cuando Jesús quiere cruzar para tener un mapa, en el punto superior es Capernaum, de donde Jesús salió, y él iba para la zona sureste, que es la región de Gadarena. Que es el punto inferior que tenemos allí en el mapa. Jesús entonces viaja desde Capernaum hacia Gadara, pero durante el viaje hay una gran tormenta y el bote estuvo a punto de hundirse. Los discípulos estuvieron a punto de morir, pero entonces en ese momento Jesús calma la tormenta y viene la paz. Ahora, Jesús ya llega hasta el otro lado de el mar de Galilea y llega a la región de los Gadarenos. Este lugar que en sí mismo Gadara era una ciudad y toda esa región en sí mismo también se le llamaba los Gergesenos. Y él viene aquella zona. Esa zona predominantemente no era judía, sino más bien gentil. Ahora, uniendo la historia anterior con esta historia, vemos que hay un vínculo y que se va a repetir a lo largo de todo el capítulo 5. Al principio, en el capítulo 4, vimos que los discípulos estuvieron a punto de morir en la barca, ¿cierto? Y Jesús los ayudó. Ahora, en este capítulo que hemos leído, en este texto que hemos leído, ¿dónde vivía el endemoniado? Entre los sepulcros. Nuevamente vemos la escena de muerte de por medio. Está el tema de la muerte y la muerte se va a repetir también en lo de la hija de Jairo que muere y también vamos a verlo en cierta manera reflejado en la mujer que toca el manto de Jesús, que son las dos próximas historias que tenemos por delante. En todo este lugar vemos cómo Jesús auxilia a las personas que están en peligro de muerte. Es como el tema en común que tenemos
a lo largo de este capítulo. Hay entonces, cuando Jesús llega a la orilla del mar, un hombre que vive en opresión. Versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Jesús se encuentra con esta persona endemoniada. Mateo nos dice que eran 2 endemoniados, Lucas y Marcos nos dice que era 1. ¿Será que hay contradicción? No necesariamente. Simplemente que Marcos y Lucas se centraron en uno de ellos, que quizás fue el que estuvo respondiendo y el que tuvo la conversación con el Señor. Pero nos dice que apenas llega Jesús, este hombre va y se presenta ante él. Observemos cuáles son las características de este hombre. Este hombre vive en medio de los sepulcros. Los sepulcros en aquel momento, no piensen en un cementerio como el que tenemos aquí, el Baquíjano, o los cementerios que tenemos nosotros normalmente. Los cementerios que ellos se hacían era en cuevas. Así que a la orilla del mar de Galilea justamente habían peñascos y ahí las personas cavaban cuevas y ahí enterraban a sus muertos. Y este hombre vivía en medio de estas cuevas. Nos dice que vivía dando voces entre los montes y los sepulcros. Ahora, dice que esta persona tenía un espíritu inmundo. Interesante que Marcos no dice que es un espíritu malo o utiliza otra palabra para definirlo. Lo define como un espíritu inmundo, recordándonos las cosas inmundas que habla la ley, que alejan a la persona de la pureza que debería tener para estar delante de Dios. Claro, esta persona está poseída por nada más y nada menos que de un demonio, aunque sabemos que no era uno, sino que eran muchos. Pero esa condición lo ponía en una situación de inmundicia delante de Dios, lejos del Señor. Era una persona violenta que dice que la gente de la zona lo había tratado de atar con cadenas y con grillos. Habían tratado de sujetarlo, pero no era posible. Era tal su violencia que rompía las cadenas. Y también nos dice que era tal su violencia que se golpeaba a sí mismo con piedras. Yo no sé, yo me sospecho, si usted ha visto las películas del Señor de los Anillos, usted sabe que el escritor del Señor de los Anillos, Tolkien, era cristiano. Y por eso hay mucha influencia de la Biblia en sus escritos. Yo sospecho de que este hombre fue la base por la cual él creó el personaje del Gollum. Para los que han visto la película, el Gollum yo creo que ha sido muy influenciado por este personaje bíblico. Incluso, yo no iba a poner una imagen del Gollum, pero después lo pensé un poquito inapropiado porque no es un ser muy agradable de ver, que digamos. Pero los que han visto la película entenderán a lo que me refiero. Una persona que está en un estado lamentable. Lucas incluso nos dice que él caminaba desnudo. Y Marcos en el capítulo 4 nos dice al final que nadie podía dominarlo. En otras palabras, y aquí es donde está un punto central dentro de este mensaje, amado hermano, esta persona se escapaba del dominio de cualquier ser humano. Que lo atas, se desata.
que trata de hacer esto, es imposible. Este hombre está fuera de control porque está bajo el dominio del demonio. Este hombre es un claro ejemplo de lo que puede hacer el pecado en la vida de una persona. No sabemos cómo fue que esta persona llegó a estar endemoniada, no se nos dice, pero sí podemos ver los efectos que tiene la vida, o sea, sobre una vida humana, el poder directo de Satanás. Vemos a esta persona que vive en un estado lamentable. Vemos en esta persona cómo la misma muerte, la misma destrucción, no solamente está en el entorno donde vive, sino incluso en su propia presencia. Y es para nosotros una forma de poder ver la condición del alma del hombre caído. Este hombre, con su apariencia externa, refleja en muchos sentidos lo que es el ser humano en su interior. Bajo el dominio de Satanás, quizás no a la altura de este endemoniado, pero ciertamente bajo el dominio de Satanás. Ahora, apenas ve a Jesús, este hombre corre delante de él y se postra. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y mire lo que dice el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire, ¿qué es lo que le dice el demonio a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Estaba mintiendo? ¿Estaba diciendo la verdad? Sí, claro que sí. Es interesante cómo el demonio que hay en este hombre conoce y entiende perfectamente bien la identidad de Jesús. Es curioso, amado hermano, que en Marcos no es la primera vez, ya lo hemos visto en los primeros capítulos y todavía falta verlo una otra vez. Cada vez que Jesús se encontró con un endemoniado, que hay una escena donde Jesús se encuentra con un endemoniado, los endemoniados no pueden sino afirmar que el que estaba delante de ellos es el mismo Hijo de Dios. Pero cuando los fariseos y los escribas les toca tener que juzgar a Jesús, ellos no creen que es el Hijo de Dios. En otras palabras, la tiene más clara un demonio que los mismos fariseos. Es más, los pobladores de Gadara, cuando vieron a Jesús, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Puedes retirarte? Ni siquiera ellos tenían una clara idea, ni siquiera ellos podían ver a Jesús tal como es, pero este demonio entiende y también entiende la autoridad que Jesús tiene sobre ellos. El demonio le sigue diciendo, te conjuro que no me atormentes, te estoy rogando que no me atormentes. En Mateo 8, dice Mateo que las palabras del demonio también fueron, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo, subrayo esa palabra. En Lucas dice que él le rogaba que no los mandase al abismo. En otras palabras, el demonio también entiende la autoridad de Jesús. El demonio sabe que el que está delante de él no es alguien sino su propio juez y verdugo. Sabe que todos los demonios tienen un tiempo contado en la tierra. Están sueltos, por decirlo así, pero no están sueltos fuera del control del Señor. Están sueltos, sí, pero tienen un tiempo en que el Señor, como el mismo demonio dice, vienes a atormentarme antes de tiempo, porque él sabía perfectamente que llegaría el momento en que Jesús haría algo con los poderes demoníacos de esta tierra, y él lo que estaba temeroso es que Jesús estuviera adelantando al tiempo que él esperaba.
y que los echase al abismo. El abismo es aquel lugar donde los demonios son apresados, donde los espíritus inmundos que se han rebelado contra Dios son confinados, y que lo vemos en Apocalipsis de regreso. En otras palabras, este demonio sabe que Jesús tiene autoridad. Los hombres no lo pueden dominar, pero apenas llega Jesús, este demonio tiembla. La condición de este hombre era grave. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Antes de que los demonios dejen a este hombre, Jesús va a mostrarle no solamente al mismo hombre que está endemoniado, sino que le va a mostrar a los discípulos y a todas las personas que pudieran estar por allí el lamentable estado que tenía este endemoniado. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y de esto, pues muchas veces por ahí, hasta el día de hoy se valen de decir, de estarle haciendo un interrogatorio a una persona endemoniada, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué color te gusta? ¿Y cuál es tu comida favorita? No. Y quiero aclarar esto. Lo que pasa es que en aquel tiempo los exorcistas les preguntaban a las personas endemoniadas el nombre del demonio, porque ellos pensaban que conocer el nombre del demonio les daba más autoridad sobre el demonio. Jesús no está haciendo eso. Jesús tiene toda autoridad sobre el demonio. Cuando Jesús le está preguntando al endemoniado, ¿cómo te llamas?, no es en sí mismo para enterarse él de la situación, sino para dejar en evidencia pública que este hombre estaba en un terrible estado, porque no era uno. Él mismo dice que se llama legión. Para que tenga una idea, una legión era un grupo de soldados, una medida que usaban en Roma, un grupo de 6,000 soldados. Ahora, no necesariamente significa que eran 6,000 demonios lo que él tenía, pero lo que sí quiere decir el nombre es que eran muchísimos. En otras palabras, este hombre no estaba bajo el poder de uno, estaba bajo el poder de muchos demonios. Ahora el asunto es más complicado, por decirlo así. ¿Derrotar a un demonio? Ya, puedo. ¿Derrotar a muchos demonios? No es lo mismo. No es lo mismo que tú en una batalla te enfrentes contra un soldado a que te enfrentes contra un batallón de soldados. Pero también el nombre legión deja vislumbrar otra cosa. Cuando los soldados atacan e invaden una ciudad, la derrotan y la acaban, la toman y la controlan. El nombre legión, al ser un término militar, no podemos dejar de pensar que era como, este hombre era como una ciudad que había sido tomada, había sido arrasada, y que ahora quien controlaba aquella ciudad ya no era el hombre, sino que eran los mismos demonios. Como podemos ver hasta acá, lo que tenemos es un hombre en una situación terrible, que nadie puede hacer nada por él. Pero entonces llega una poderosa muestra de autoridad y de compasión. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los
demonios le presentan una petición a Jesús. ¿Cuál es? No nos alejes de esta región. Ellos se sentían cómodos, felices entre los sepulcros. Y a lo lejos ven un hato de cerdos. Un hato es una manada, un grupo de cerdos. ¿Cómo cuántos eran? Como 2000. Algunos sacan cuentas, entonces cada cerdo tuvo 3 espíritus. Los demonios no pueden moverse sin el permiso de Jesús. Quiero subrayar eso en esta mañana. Los demonios no se van sin el permiso de Jesús. Para que el demonio dejara al hombre y pudiese entrar en un cerdo, que dicho sea de paso, cerdo, animal inmundo, para que pudiesen hacer ese cambio, ¿quién les tuvo que dar luz verde? Jesús. Él tuvo y Él lo permitió. Jesús fue el que autorizó a estos cerdos, a estos demonios, para que abandonaran al hombre y entraran en los cerdos. Y como parte del juicio de Dios, del Señor Jesús para estos demonios, esos cerdos se precipitaron al mar y todos murieron ahogados. Ahora, ¿cuál es el resultado que tenemos hasta el final de esta primera escena? Tenemos a un hombre que había sido poderosamente dominado por los demonios, pero que todos han sido expulsados de él. Y tenemos un grupo de cerdos que, endemoniados, terminan tirándose al mar, ahogándose, exactamente. Muerte de regreso. Ahí tenemos otra escena de muerte de por medio. Ahora, los cerdos no eran animales salvajes, eran de propiedad de alguien o de algunas personas. Así que continuamos con nuestro relato. El segundo punto yo lo he llamado compasión a muchos necios. Hay una evidencia de necedad. Dice el versículo 15 que vienen a Jesús los pobladores de aquel lugar y ven lo que había sido, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y en el versículo 16 nos dice que ellos les contaron lo que habían visto, los que apacentaban los cerdos, y cómo había sucedido todo ello, lo de los demonios y lo de los cerdos. Y el versículo 17 dice que entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Otra vez Jesús está ahora rodeado de gente, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, pero esta vez es diferente la situación. Jesús ha ayudado a este hombre, al endemoniado. Jesús ha hecho que esta persona que durante mucho tiempo era imposible de dominar, ahora esté sentadito y tranquilo. No quiero decir que un niño esté endemoniado, pero a veces asusta ver un niño muy movido, verlo sentadito y quieto, ¿no es cierto? Ahora imagínense la impresión que debió haber hecho para estas personas ver a aquel que había sido pues peor que loco y verlo completamente centrado, verlo completamente en su juicio cabal, verlo vestido. Amado hermano, ese era un momento para que estas personas se alegraran, se regocijaran, se pusieran contentos porque un ser humano que había vivido bajo el poder de Satanás fue liberado poderosamente y ahí está, hemos ganado un ser humano. ¡Ah, qué bueno! Pero estas personas no fueron así. Es más, ellos ya habían demostrado su egoísmo porque en lugar de ayudar al endemoniado, lo ataban con cadenas. Amado hermano, es un ser humano. Es un ser humano. Estas personas ya habían mostrado terrible egoísmo
Pero ahora, en el colmo de la necedad, en lugar de alegrarse por encontrar al ex endemoniado sano, se enojan porque perdieron sus cerdos. Se enojan porque perdieron sus cerdos. Incluso terminan diciéndole a Jesús: sal de nuestro territorio. Este es un pedido muy necio de por sí. Todavía en otras regiones de Galilea, cuando Jesús hacía milagros, ¿qué es lo que hacía la gente? Traía a sus enfermos, traía a sus endemoniados. Estas personas tuvieron la oportunidad de recibir gracia, misericordia, milagros del Señor en ese momento que el Señor lo pudo haber hecho, pero en lugar de acercarse con fe, se acercan para decirle a Jesús: sal, vete de aquí. Esto es una evidencia de rechazo. Amado hermano, ¿quién está peor? ¿El endemoniado que se postra a los pies de Jesús o este grupo de personas que botan a Jesús de sus terrenos? ¿Quién está peor? Aquí hay falta de fe. Estas personas que expulsan a Jesús no están otra cosa sino mostrando rechazo hacia el Señor. Ahora, lo interesante es que Jesús les concede su petición. Nos dice en el versículo 18 que Jesús entra a la barca. En otras palabras, se va. Pero va a mostrar misericordia hacia los necios. Mira conmigo el versículo 18. Jesús entra a la barca y nos dice que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Amado hermano, si tú alguna vez has tenido una persona que tú le has hablado de Cristo y esa persona se ha convertido, sabes que esta es una muy buena señal, ¿sí o no? De decir: yo quiero ir, yo quiero conocer, yo quiero estar cerca, yo quiero aprender. Esa es una muy buena señal de una persona que de verdad conoce a Cristo. Y este hombre le está haciendo la petición más gloriosa que se puede hacer. Señor, yo quiero ir contigo. No se me ocurre algo más digno de ser mencionado como una evidencia de conversión. Pero ¿qué le dice Jesús? Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. A ver un ratito aquí. Los demonios le piden a Jesús que lo echen a los cerdos y Jesús les dijo: sí. Los habitantes de Gadara le dicen: Jesús, vete, y Jesús dijo: sí. Pero su discípulo, a quien él ama y acaba de salvar, le dice: déjame ir contigo, y le dice: no. Vamos a esto. ¿Será que Jesús es malo con su discípulo? No. Aquí nos queda claro que no siempre cuando Dios dice un sí es para bendición. Los cerdos, o sea, los espíritus fueron a los cerdos, pero los cerdos murieron. Los habitantes le dijeron a Jesús: vete. Jesús dijo que sí, pero con él se estaba yendo la gracia de Dios. No siempre un sí por parte de Dios es bendición, pero también no siempre un no es rechazo. En esta ocasión el Señor le dice no, porque hay un plan todavía mejor. El Señor le dice que no a este discípulo, le niega lo que él más quería en el mundo, porque hay algo todavía mejor que está planificado para él. Seguimos leyendo el versículo 19. Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor, y quiero subrayar aquí esta palabra, Jesús le dijo: cuéntales cuán grandes cosas Dios, el Señor, ha hecho contigo, y cómo el Dios, el Señor, ha tenido misericordia
de ti. Había un plan superior. ¿Cuál era el plan que tenía Jesús para esta persona? ¿Por qué no lo permitió que lo acompañara? Porque Él lo estaba enviando para que ahora fuera testigo en esta región donde no abundaban los judíos, donde la gran mayoría eran gentiles. Ellos no conocían y no esperaban al Mesías, pero ahora el Señor había encendido una luz en medio de este lugar y le estaba diciendo: ve a los tuyos y cuéntales. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Recordándonos que una de las primeras, de los primeros llamados y privilegios que tenemos como creyentes es ir ¿a dónde? A nuestra propia familia y contarles y anunciarles y testificarles lo que Dios ha hecho con nosotros. Había un plan superior. Este hombre no sería de los que caminan en el grupo cercano con Jesús, pero se convirtió en un misionero que fue a anunciar la palabra del Señor. Mira el versículo 19, el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar, no solamente en su pueblo. Esto es hermoso, hermano, esto es hermoso. No solo en su pueblo, sino en Decápolis. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Decápolis? Deca, 10, polis, ciudad. Era un grupo de 10 ciudades en la zona que formaban, por decirlo así, una región juntas. Decápolis. Él no se restringió a su casa, él no se restringió a su barrio, ni siquiera a su ciudad. Él fue ciudad por ciudad, en todo Decápolis. Y mira lo que dice, versículo 20. Dice, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Jesús le dijo: anuncia lo que el Señor había hecho por él, pero él anunció lo que Jesús había hecho por él. Este hombre entendió que Jesús es Dios, que lo que Jesús hizo por él, Dios lo hizo por él. Este hombre entendía que Jesús era Dios y todos se maravillaron. Amado hermano, pregunto, este hombre fue enviado y no fue enviado exactamente a los que hace un momento habían estado rechazando a Jesús. Póngase a pensar en eso. ¿Qué hicieron los habitantes de la zona con Jesús? Y en lugar de mandarle fuego del cielo, en lugar de abandonarlos a su suerte, tenemos aquí la compasión del Señor. El dejar al ex endemoniado es un acto de misericordia para este grupo de necios, para este grupo de personas que estaban más perdidas que un mismo endemoniado. El hecho de que Jesús mandara a este hombre para que testificara era para que se quedara en medio dando testimonio de aquellos que habían expulsado a Jesús. Eso es compasión. Mira lo que es poder ayudar a una persona que ha rechazado a Jesús. A veces como cristianos nos vemos tentados a decir: ya no le arrojo más perlas a los chanchos. Por una persona que le hemos anunciado a Cristo y no quiere, y le hemos seguido anunciando a Cristo y no quiere, y le hemos seguido anunciando a Cristo y no quiere. Amado hermano, yo sé que duele el rechazo, pero no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? A Jesús. Y si el mismo Jesús lo que hace es mandar y dejar a una luz encendida en aquel lugar de tinieblas, ¿cómo nosotros no vamos a tener misericordia de aquellos que rechazan al Señor?
Amado hermano, este texto nos enseña que no hay mejor forma de ayudar a otra persona que a través de la evangelización. Podemos hacer muchos bienes y es más, debemos hacer muchas clases de bienes. Por ejemplo, cuando se manda un equipo misionero a algún lugar del mundo, no solamente se manda para que prediquen la palabra, se mandan doctores, se mandan maestros para que enseñen a leer y a escribir, se manda todo un grupo de personas, hay que atenderlos en muchas áreas, pero la mayor área donde hay que atender es en el evangelio. Porque cualquier otra necesidad que tenga estas personas es secundario. El problema de estas personas no es que perdieron 2,000 cerdos. El problema de estas personas no es ni siquiera que eran terriblemente egoístas. El problema de estas personas es que están perdidos en sus delitos y pecados. Y el Señor, a través de la sanidad, de la liberación del endemoniado, les está mostrando que aún una persona en tal condición tiene esperanza. ¿Cómo no va a tener también misericordia de las demás personas? Nosotros podemos ayudar a los demás, pero nunca debemos abandonar el deber de testificar a otros de Cristo. Debemos aprender a compartir. Amado hermano, ¿llevamos cuántos días de este año? ¿Cuántos meses? 4 meses, 24 días. ¿A cuántas personas tú le has compartido de Cristo en estos 4 meses? ¿Cuántas veces te has sentado con tu hijo a explicarle sobre Cristo? ¿Cuántas veces te has sentado con ese amigo o familiar a testificarle de Cristo? ¿Qué estás esperando? ¿Quieres el bien de esa persona o quieres su mal? ¿Quieres su bien? ¿Cuál mayor bien hay que no sea la salvación eterna de esa persona? Amado hermano, así esa persona fuera un endemoniado, que le estoy hablando en sentido figurado, porque no está en esta condición. Pero así esa persona fuera un endemoniado, tiene esperanza. Tiene esperanza. La esperanza no está en ti, no está en mí. La esperanza en qué está? En el Señor Jesús. Pero esa persona no va a conocer a Cristo a menos de que tú, a quien Dios ha salvado, hagas lo que el Señor te encomienda hacer. Porque el llamado que le dio al endemoniado es el mismo llamado que el Señor nos ha dado a todos los cristianos, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que el Señor nos ha dado. Mateo 28. Amado hermano, nosotros tenemos la capacidad de testificar, de anunciar y de transformar la realidad de la sociedad. Pero para eso necesitas hablar. Por eso, amado hermano, te reto esta semana, no estés tranquilo hasta que hayas encontrado una persona con la cual hablarle de Cristo. Y cuando digo una persona, que no sea otro cristiano, porque ese ya conoce. Así tú lo veas, que es una persona perdida, llamémoslo así, hablando humanamente, esa persona tiene esperanza. Tiene esperanza. El amor del Señor, la misericordia del Señor, es la que va a sacar a las personas de su situación como están. Fue la compasión de Dios quien hizo que este endemoniado fuera liberado. Y fue la compasión del Señor que hizo que este hombre ex endemoniado ahora fuera testigo en medio de esa región. Tú y yo somos como esa persona. Hemos recibido de gracia
¿Qué nos dice? Lo que recibiste de gracia, dadlo de gracia.